Bueno, hermanos, vamos a dar lugar a la predicación de la palabra y más que la exposición de un texto, el día de hoy vamos a tener una predicación temática, una reflexión temática. Así que, por favor, acompáñenme a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 13. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Y dice el pasaje: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, Rey de Gloria, yo te doy las gracias por esta tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que a través de este texto y de los otros pasajes que vamos a leer, seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, y seas de alguna manera mostrándonos en dónde radica la verdadera felicidad. Dios, tú eres la fuente de la verdadera felicidad, pero ayúdanos a ver a través de las Escrituras cómo todo esto nos lleva hacia ti y cómo de alguna forma nos lleva a descansar en Cristo y a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él para conocer lo que significa la verdadera felicidad en ti. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, yo he titulado este tema Felicidad Cristiana. Felicidad Cristiana. Y a manera de introducción, me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿De qué depende tu felicidad? ¿Cuál es la fuente de tu contentamiento? Bueno, algunos podrían responder que su felicidad depende de su condición financiera, ¿verdad? Si hay dinero en el hogar, están felices y están tranquilos, pero si no lo hay, entonces el gozo se va. Otros podrían responder que su felicidad depende del éxito que puedan tener en sus proyectos personales o quizás depende de si tienen o no tienen empleo. Otros podrían decir que su felicidad depende de los planes o de los sueños que cumplan. Es decir, si yo cumplo mis metas, estoy contento, pero si no las puedo llevar a cabo, entonces me siento frustrado. Otro grupo de personas podría decir de manera sincera que la fuente de su contentamiento no son necesariamente las cosas materiales, pero sí es su relación familiar o su relación matrimonial. Es decir, si estoy bien con mi pareja y mi familia, entonces estoy feliz. Pero si hay conflictos entre nosotros, el contentamiento se va. Y podríamos seguir dando ejemplos de esto mismo con respecto a la salud o con respecto al ambiente en el trabajo. Ahora, yo estoy seguro que muchos de nosotros nos sentimos identificados con algunas de estas respuestas. Y personalmente yo quiero invitarlos a que por un momento meditemos en ellas.
No sé si usted puede notarlo, pero en la mayoría de respuestas que yo les di, se hace evidente que la felicidad depende de las circunstancias. Depende de una economía estable, depende de nuestros éxitos personales, depende de cómo estén nuestras relaciones familiares o también de cómo esté nuestra salud. Es decir, de alguna manera nuestro contentamiento depende de cosas que un día pueden estar bien y al otro día no. Y yo creo que eso es lo que hace que este texto que acabamos de leer sea tan confrontante. Al final de su carta a los filipenses, el apóstol Pablo les dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, he aprendido a estar satisfecho cuando hay y cuando no hay. He aprendido a estar satisfecho y contento cuando tengo y cuando no tengo. ¡Wow! Esta es una afirmación realmente sorprendente. Ahora, no solamente es sorprendente por lo que dice, sino que es sorprendente por las circunstancias que Pablo estaba viviendo cuando escribió esta epístola. Pablo escribió estas palabras estando preso en Roma, privado de su libertad por predicar el evangelio. Sin embargo, eso no le quitó el contentamiento. De hecho, es impresionante ver cómo este hombre encarcelado, a lo largo de la carta, anima a los creyentes a perseverar con gozo en el evangelio. Observe por un momento lo que el apóstol dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Iglesia, esto es confrontante. ¿Cómo es posible que un hombre pueda mantenerse contento o satisfecho en medio de la cárcel? ¿Cómo es que este personaje, aún en prisión, puede llamar a otro creyente a gozarse en el Señor? O más bien, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál es la fuente de su gozo? ¿Qué es lo que le produce tanto contentamiento? Bueno, la respuesta la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados, la fuente del contentamiento de Pablo no eran las finanzas, no era su salud, no era un empleo, no eran sus planes y ni siquiera era su libertad. La fuente de su contentamiento era Cristo. La felicidad de Pablo no dependía de las circunstancias, sino que descansaba en las verdades del Evangelio. Y mis hermanos, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, es necesario que aprendamos sobre esto. Constantemente nuestro contentamiento depende de nuestra situación actual, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones, de lo que tenemos o no tenemos. Pero si en realidad somos creyentes, nuestro contentamiento debe descansar en Cristo y no en las circunstancias. Así que por medio de este mensaje, yo quiero convencerte de una verdad en particular. La felicidad que tú y yo necesitamos es la felicidad que viene de Dios. La felicidad que necesitamos es la felicidad que viene de Dios. En otras palabras, necesitamos la felicidad cristiana. Ese es el punto principal de este mensaje. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, aunque nos falte el dinero, la familia, los negocios, los proyectos, los viajes, si estamos en Cristo, podemos experimentar lo que es el verdadero
contentamiento. Así que con esta idea en mente, vamos a ver 4 razones por las cuales la felicidad cristiana es la felicidad que necesitamos. Ahora, estas razones que vamos a ver las tomé prestadas de un escritor puritano del siglo XVI llamado Jeremiah Burroughs. Y yo quiero considerar esas razones en este sermón. Así que empecemos por la primera razón. La felicidad cristiana viene de dentro. La felicidad cristiana viene de dentro. Mis amados, muchas personas pueden mostrarse felices exteriormente, pero por dentro están destrozados. Hay personas que cuando se les pregunta cómo están, ellos responden de la siguiente manera: bien, yo estoy bien, todo está en orden, todo está de acuerdo a lo planeado, pero en su interior estas personas están angustiadas. De pronto están preocupadas por su economía. Quizás están preocupadas por su desempleo o por su salud, o quizás están luchando con un pecado vergonzoso del que no quieren hablar. Entonces, bajo esta realidad, podríamos afirmar con seguridad que muchas personas fingen contentamiento, pero en su interior no lo experimentan. Ahora, ¿a qué se debe esa situación? ¿Por qué será que muchas veces fingimos contentamiento cuando en realidad estamos inquietos por dentro? Bueno, posiblemente, esto se debe a nuestra falta de fe y de confianza en el Señor. El rey David escribió lo siguiente en el Salmo 62, versículo 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. David sabía que la única manera de ser verdaderamente feliz era poniendo su esperanza en Dios. En palabras simples, si confiamos en el Señor, esa confianza se traducirá en contentamiento, en tranquilidad. No tendremos que fingir que estamos tranquilos, sino todo lo contrario. Si confiamos en el Señor, en nuestro interior, de verdad estaremos tranquilos y satisfechos. El rey David sabía que Dios estaba controlando todas las cosas, pero en algunas ocasiones él cayó en depresión. ¿Por qué? Porque dejó de recordar que Dios estaba en control. Por eso él escribió lo siguiente en el Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El rey David dijo algo así como: ¿por qué voy a estar triste en mi interior? Por eso él dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué voy a deprimirme? Yo debo esperar en Dios, debo alabarlo por la salvación que Él me ha dado. Iglesia, la felicidad cristiana no es algo que podemos fingir, ni es algo que podemos forzar. Es algo que viene de nuestro interior. Es algo que proviene de la esperanza que tenemos en Cristo. Amados, al igual que David, nosotros tenemos que fijar nuestros corazones en el tipo de felicidad que comienza adentro. Esa felicidad que descansa en la esperanza que hemos puesto en Él. Y ahí entonces podremos experimentar verdadera felicidad. Recuerden eso siempre, la felicidad cristiana, la felicidad de Dios es algo que viene de adentro. Amén. Segundo,
La felicidad cristiana es una obra de Dios. La felicidad cristiana es una obra de Dios. Por estos días es común pensar que la felicidad es el resultado de un temperamento naturalmente feliz. A veces concluimos que las personas que son felices son solo aquellas que son extrovertidas o que son muy sociales o que son amigueras. Ahora, sumado a esto, muchos también afirman que la felicidad de pronto no es el resultado del carácter humano, pero quizás sí es el resultado de escapar a la realidad. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ver una película que se llama Thelma y Luis. Es antigua. Y esa película cuenta la historia de dos amigas que se van de viaje y abandonan su hogar y su trabajo. Y bueno, su matrimonio también, una de ellas abandona a su esposo. Y de alguna manera, a lo largo de la historia, aunque pasan por cosas difíciles, parece que lo que las hace verdaderamente felices es escapar de su realidad, escapar de su monotonía. Entonces, de alguna manera, la mayoría de personas cree que la felicidad es el resultado ya sea de la personalidad del hombre o es el fruto de huir a nuestra realidad. Pero el punto aquí es que el contentamiento cristiano no es producto de ninguna de estas dos cosas. La felicidad cristiana no se debe al temperamento del hombre, ni tampoco se debe a huir de la realidad. De hecho, el hombre por sí mismo, preste muy bien atención a esto, el hombre por sí mismo no puede producir verdadero contentamiento. Amados, la felicidad cristiana es más que un intento de no preocuparse. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. En medio de las circunstancias difíciles, a veces dentro de nosotros pensamos, bueno, no me voy a preocupar. No me voy a preocupar porque yo tengo que estar tranquilo, yo soy cristiano, entonces yo debo estar satisfecho. Y nosotros creemos que ese pensamiento por sí solo ya es felicidad cristiana. Pero no es así, iglesia. El gozo, el contentamiento, la satisfacción genuina es algo más allá que eso. El gozo y la satisfacción cristiana es algo que Dios produce en nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Note que al comienzo de la lista de los frutos del Espíritu está el gozo, aparece allí en segundo lugar. Por lo tanto, esto comprueba que la felicidad cristiana no es algo que depende de nuestra personalidad, ni es algo que depende de nuestro intento por escapar de la realidad. El contentamiento cristiano es algo que viene de Dios. Y mis hermanos, ese es el tipo de contentamiento que nosotros necesitamos. El ser humano por naturaleza está acostumbrado a buscar contentamiento en su propio carácter o en sus propias capacidades. Incluso cuando hablamos del contentamiento cristiano, muchos creen que se trata de una tarea que debemos cumplir. Piensan que es una emoción que nosotros debemos forzar. Pero hermanos, el gozo cristiano no es algo natural en nosotros. No es algo que fabriquemos de un día para otro. El contentamiento cristiano es algo que proviene de lo alto y que el Espíritu Santo pone en los creyentes. Así que si queremos sentir verdadera felicidad,
Necesitamos a Dios mismo. Él es la fuente de nuestro contentamiento. Ahora, este gozo del que estamos hablando no es efímero, o por lo menos no es algo que se quebranta fácilmente. Todo lo contrario. El gozo que Dios pone en nuestros corazones es un contentamiento que permanece y prevalece a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que nos lleva al tercer encabezado. La felicidad cristiana permanece aún en medio de las tragedias. La felicidad cristiana permanece aún en medio de las tragedias. Ahora, para que no hayan malentendidos, permítanme aclarar que esto no significa que un creyente nunca sufre o nunca se entristece. Cuando los creyentes pasan por dificultades, se entristecen como todos los demás. Y también cuando alguien cercano sufre, pues los cristianos pueden sentirse identificados con el dolor de esa persona y orar por ella. Sin embargo, la tristeza en el creyente nunca termina en queja o en desobediencia. Aunque continuamente los cristianos somos tentados a quejarnos, nosotros resistimos esa tentación. Acudimos a Jesucristo en medio de la prueba, porque como lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, el Señor Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en vez de perder toda la esperanza, en vez de alguna forma desinflarnos y perder el contentamiento, en realidad lo que sucede es que el gozo que Dios ha puesto en nosotros prevalece. Y prevalece a tal punto que en vez de quejarnos y en vez de renegar, seguimos obedeciendo y confiando en el Señor. Seguimos orando y seguimos creyendo que Él nos puede ayudar. Un ejemplo de esto lo podemos ver claramente, una vez más, en la vida de Pablo. Observen lo que dice Hechos, capítulo 16, del versículo 23 al versículo 25. Hechos, capítulo 16, del versículo 23 al versículo 25. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Esta porción de las Escrituras nos narra uno de los arrestos que Pablo tuvo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, si vemos el pasaje con detenimiento, se nos dice que Pablo fue azotado junto con Silas, se nos dice que ambos fueron puestos en una celda y fueron encadenados. Sin embargo, observe que la actitud de Pablo y de Silas no es una actitud de queja o de reproche. Ellos no están renegando en contra de Dios. Más bien, su actitud es una actitud de adoración. Su gozo quizás fue afectado, pero no desapareció. Había esperanza y había gozo suficiente para cantar himnos al Señor en medio de estas circunstancias. Ahora bien, yo le pido que por un momento siga meditando en esta circunstancia. No pase demasiado pronto por este pasaje. Por un momento yo quiero que usted imagine esta escena. Estamos hablando de dos hombres que acaban de ser golpeados, que acaban de ser azotados sin misericordia. Se trata de dos personas que tienen grilletes en sus pies y de dos hombres que se encuentran encerrados en una cárcel del primer siglo. Quizás aguantando frío, quizás aguantando hambre, no lo sé. ¿Y qué es lo que hacen ellos en esta situación?
cantan a Dios. Eso no es normal en el ser humano. De hecho, un ateo podría tildar de locos o masoquistas a Pablo y a Silas. Pero ninguna de las dos cosas corresponde a la realidad de lo que pasó en esa celda. Lo que vemos aquí es a nuestro glorioso Dios mostrándonos el verdadero contentamiento que Él puede producir en su pueblo. Solo Dios puede hacer que nuestro gozo permanezca en los momentos de más alta angustia. La razón por la que tú y yo necesitamos la alegría cristiana es precisamente por esto. Aunque puede ser afectada por las circunstancias, la felicidad cristiana, la felicidad de Dios es inquebrantable. Es inquebrantable. En diferentes ocasiones, la mayoría de nosotros no respondemos de la misma forma ante la adversidad. Quizás damos lugar a la queja, quizás nos falta fe y quizás hasta reneguemos del accionar del Señor. Sin embargo, no es así como actúa el contentamiento cristiano. Amados, si algo nos demuestra este pasaje, es que necesitamos desesperadamente la alegría de Dios. Necesitamos el gozo cristiano. Ahora bien, ¿dónde encontramos ese gozo inquebrantable? Bueno, recordemos lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de nuestro gozo inquebrantable. El himno de Pablo y de Silas no fue un himno que quería mostrar irreverencia ante aquellos que los habían arrestado, no. Ese himno, esa adoración, nos muestra cómo luce una vida impactada por el Evangelio. Amados, si estamos en Cristo, la felicidad cristiana permanece aún en medio de las tragedias. Amén. Ahora veamos nuestro último encabezado. Lo que hace feliz al creyente es hacer la voluntad de Dios. Lo que hace feliz al creyente es hacer la voluntad de Dios. Hasta este punto hemos aprendido que el contentamiento cristiano es algo que viene de adentro. Es algo producido por Dios y es algo que prevalece en medio de la prueba. Ahora bien, todas estas cosas que yo acabo de mencionar, estos puntos que acabamos de ver, descansan en la soberanía de Dios y descansan en la fe y en la esperanza que nosotros hemos colocado en Él. Pero, añadido a esto, podríamos decir también que la obediencia a la voluntad de Dios produce contentamiento en los cristianos. La obediencia a la voluntad de Dios produce contentamiento en los cristianos. Mis amados, los creyentes no somos forzados a obedecer a Dios. Los creyentes obedecemos voluntariamente y esa obediencia ya es un motivo que produce gozo. Observe lo que dice el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Observe cómo este texto nos muestra el deleite que produce la obediencia en nosotros. Quien obedece a Dios es realmente dichoso. Quien obedece al Señor es realmente feliz, está realmente satisfecho. Una de las grandes diferencias que existe entre los creyentes y los inconversos es que los creyentes se deleitan en obedecer los mandamientos de Dios
y los inconversos se deleitan en desobedecerlos. Mientras unos encuentran felicidad en la voluntad de Dios, los otros encuentran contentamiento y deleite en su pecado. Mis amados, si nosotros nos hemos vuelto a Dios de una manera verdadera, obedecerlo no será una carga para nosotros. Más bien será un motivo para nuestra alegría. Así que yo quiero invitarte a que consideres por un momento lo siguiente. ¿En qué encuentras satisfacción? ¿En qué encuentras contentamiento? ¿En obedecer la voluntad de Dios o en tu pecado? Bueno, nuestro anhelo y nuestra oración es que encuentres contentamiento en la voluntad de Dios. Ahora, el contentamiento cristiano en relación con la voluntad de Dios no solamente viene en términos de obediencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que no solamente somos felices por hacer la voluntad de Dios, sino que también somos felices por aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Permítame explicar esto un poco mejor. La mayoría de nosotros tenemos nuestros propios planes, ¿cierto? Y esos planes podríamos resumirlos en cosas como montar un negocio, vivir en otro país, quizás viajar a otro lugar, encontrar una pareja. El punto es que muchas veces nuestra felicidad depende del cumplimiento de ese deseo. Es decir, si nuestros planes resultan, entonces seremos realmente felices. Si nuestra voluntad se lleva a cabo, entonces vamos a sentirnos contentos. Sin embargo, muchas veces las cosas no resultan como planeamos. ¿Y por qué no resultan? Bueno, particularmente con respecto a los creyentes, no resultan porque Dios en su voluntad tiene otros planes para nosotros. No siempre sus planes son los mismos que los nuestros. Recuerde lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pasaje es claro. Dios no piensa ni actúa como nosotros lo hacemos. Y es precisamente por esa razón que en algunas ocasiones nuestros planes no se llevan a cabo. Dios tiene otro tipo de propósito para nosotros. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esa situación cuando la voluntad de Dios no va de acuerdo con lo que planeamos en un principio? ¿Sentimos alegría en los propósitos de Dios para nosotros o nos entristecemos porque no sucedió lo que esperábamos? Bueno, el contentamiento cristiano nos muestra que los creyentes se alegran y se gozan en la voluntad de Dios, aun cuando eso cambia sus planes personales. Quiero repetir eso, el contentamiento cristiano nos muestra que los creyentes se alegran y se gozan en la voluntad de Dios, aun cuando eso cambia sus planes personales. Mis amados, los inconversos pueden sentir miedo, porque ellos no saben lo que les espera en el futuro. Sin embargo, los creyentes vivimos confiados. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nos guía hacia sus propósitos, aunque eso implique cambios en nuestros planes personales. En resumen, iglesia, no solo nos alegramos en obedecer los mandamientos de Dios, sino que nos alegramos en aceptar su voluntad para nosotros.
Lo que Él disponga siempre, siempre será mejor. Ahora, para terminar con este punto, quiero resaltar que necesitamos a Cristo, tanto para obedecer los mandamientos como para deleitarnos en la voluntad de Dios para nosotros. Nadie puede siquiera obedecer al Señor si primero no ha venido a Cristo. Y nadie puede deleitarse en la voluntad del Padre si primero no ha venido a Jesús. En otras palabras, para poder disfrutar del gozo que produce la obediencia a la voluntad de Dios, necesitamos a Jesús y necesitamos que Él obre en nosotros. Quiero terminar este sermón con unas palabras finales. Si tú no eres cristiano y constantemente buscas la felicidad para tu vida, en tus proyectos, en tus planes, en otra persona o aún en tus propias pasiones o en tu propio pecado, yo quiero decirte de corazón que esa felicidad es efímera, es momentánea. Tú podrás alcanzar todo lo que quieras, pero al final ese contentamiento va a desaparecer y luego vas a sentirte vacío de nuevo. Sin embargo, en Cristo tú puedes encontrar una alegría que proviene de adentro. Una alegría que no es producida por las circunstancias ni tampoco por nosotros mismos. Es una alegría que proviene de lo alto, es un contentamiento que permanece aún en medio del dolor y el sufrimiento. Es un contentamiento que se deleita en Cristo y en la obediencia a su voluntad. Si quieres ser realmente feliz, necesitas a Jesús. Ahora, déjame ser claro en algo. Para reír, primero vas a tener que llorar. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, dijo lo siguiente: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso suena contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo así que felices los que lloran? Eso no tiene sentido. Bueno, bíblicamente sí tiene mucho sentido, porque lo que Cristo está diciendo es que para ser verdaderamente felices, primero debemos llorar de arrepentimiento por nuestros pecados. Si quieres experimentar la verdadera felicidad que viene de Dios, debes de renunciar a tu pecado, arrepentirte por tu iniquidad, darle la espalda a ese estilo de vida pecaminoso que llevabas y venir a Cristo reconociendo que Él es tu único Salvador. Entonces, si tú haces eso, podrás decir como Pablo, podrás experimentar lo que Pablo sintió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si tú sí eres creyente, si tú eres un cristiano, yo quiero que por un momento consideres cuál es la fuente de tu gozo. ¿De qué depende tu contentamiento, tu tranquilidad? ¿Depende de tu situación económica? ¿Depende de cómo vayan tus proyectos? O permíteme hacer estas preguntas partiendo de las palabras que Pablo escribió en su carta a los Filipenses. ¿Has aprendido a estar contento o satisfecho cualquiera que sea tu situación? ¿Sabes vivir en pobreza y en prosperidad? Bueno, hermanos, personalmente, a mí me costaría mucho responder sí a todas esas preguntas. A veces yo mismo me encuentro en una batalla por el gozo. Y si al igual que yo en muchos momentos te sientes afligido por las circunstancias presentes, ven a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es la única fuente de la felicidad verdadera.
En Él permanecemos firmes y gozosos, cualquiera que sea nuestra situación. Quiero terminar estas palabras finales leyendo un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, verso 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, la felicidad que necesitamos es la felicidad que viene de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te exaltamos y te glorificamos. Nuestro anhelo, Señor, es que tú produzcas en nosotros el gozo y la alegría que proviene del Espíritu Santo. Ese gozo que es fruto del Espíritu Santo. Nosotros queremos experimentarlos. Señor, quizás en muchas ocasiones nuestro carácter, nuestro ánimo se ha visto afectado por las circunstancias presentes, quizás por la salud, la economía o los planes frustrados. Pero hoy queremos poner nuestros ojos en ti, Señor, y queremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venimos a ti, Señor, pidiendo de todo corazón que seas tú ayudándonos y enseñándonos a vivir tanto en abundancia como en escasez. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga.